Entonces, tal como les dije, vamos a ver la segunda parte de límites. Vamos a explicar como hago siempre el temario de la clase, de modo que se puedan ubicar en donde estamos. Les decía que hoy vamos a ver límites en los que aparecen funciones trascendentes. Entonces, primero vamos a ver unos límites trigonométricos, o más específicamente, el llamado límite trigonométrico fundamental y su aplicación para resolver otros casos de límites trigonométricos. Y luego los límites exponenciales, también de nuevo el llamado límite fundamental. A ver, tengo... más razones se van sumando. Dentro de los límites trigonométricos vamos a ver un teorema. Yo les dije en la clase pasada que aparte de los teoremas que le había mostrado en esa clase, hay algunos más importantes respecto al límite, pero que lo iba a explicar en el momento en que los usáramos. Bueno, ahora lo vamos a usar, ese teorema de estricción, que así se llama, teorema de estricción, para justamente demostrar el límite trigonométrico fundamental, pero ahora me están lloviendo las notificaciones de Zoom, varios que están entrando. Hay que tratar de entrar en el horario, por favor, ¿eh? Volvamos acá. Y los límites exponenciales, bueno, vamos a ver un número irracional, que se llama el número E de Euler, que tiene dentro del análisis matemático una importancia comparable a la que tiene el mucho más célebre aún número pi para la geometría, por ejemplo. Y con eso vamos a ver el límite exponencial fundamental. De nuevo, no sé si antes de empezar alguien quiere preguntar algo de lo visto anteriormente o empezamos. Bueno, No, profe. me están escuchando, ¿verdad? Y están viendo la presentación o no. Sí, profe. Sí, Ah, bien, bien. Como estaban todos muy callados. Por ahí ya me entran las dudas de si es simplemente, bueno, porque no tiene nada que decir o porque a veces se corta esta cosa. Bueno, vamos a empezar con lo que, digamos, esta propiedad de comparación, que no la vamos a demostrar, del mismo modo que tampoco vamos a demostrar el teorema a continuación, pero que intuitivamente es fácil de aceptar, y bueno, tampoco es difícil de demostrar en forma rigurosa, pero no lo vamos a hacer porque no se pide esto. Pero la cuestión es que ustedes tienen dos funciones, f y g, y f siempre es menor o igual que g, ¿no? Y ambas tienen límite cuando x tiende a. Entonces se mantiene esa relación, el límite es menor o igual de f, es menor o igual que el límite de g, ¿no? A es un punto dentro de ese intervalo donde se verifica que f es menor o igual que g. Y eso también es interesante porque supongamos que a g la hacemos cero, ¿eh? La función g sea cero, la función constante cero. Entonces, si ustedes tienen una función f que es no positiva, que es, ya sea que es negativa o que es incluida la posibilidad de que sea cero o no incluida, entonces el límite de esa función, en cualquier punto que sea, también tiene que ser menor o igual que cero, ¿no? Y al revés, si a la función f la hacemos cero y a g de x le damos cualquier función que siempre sea no negativa, entonces sus límites también son no negativos.
Esa es la propiedad de comparación. Pero lo que vamos a usar ahora a continuación, que se relaciona con esto, es un teorema que recibe muchos nombres. Le vamos a llamar el teorema de estricción porque es el más formal, pero, a ver, veamos de qué se trata. Ahora tenemos tres funciones en un cierto intervalo, G, F y H. Y resulta que G es siempre la menor o igual de las tres, F la del medio y H la mayor. Y si las tres tienen un límite cuando X tiende a A, que es un punto de ese intervalo donde se cumple esa relación, y si resulta que G y H, o sea, las dos que están en los extremos, tienen el mismo límite, entonces la que está en el medio, F, también tiene que tener ese límite. A ver, de nuevo, miren, 8 que estaban queriendo entrar. Volvamos acá. Lo veamos gráficamente, ¿ven? La función F es la que está en el medio, y las otras, la G y la H, son, digamos, las que la limitan por arriba y por abajo. Entonces, si G y H tienen el mismo límite en A, F, que es la que va siempre en el medio de las otras dos, también tiene que tener ese límite. ¿Esto se entiende? Sí, profe. ¿Sí? No sé si tengo muy bajito acá, que no los escucho bien. Ahora sí, lo tenía muy bajito. Por eso no los escuchaba. Bien, ahora está. Este es el teorema de estricción, pero también tiene varios otros nombres. Por ejemplo, en algunos libros, en muchos libros le llaman el teorema del sándwich, porque es como que entre H y G le hacen un sándwich a F. Teorema del, ¿cómo le llaman también? Del aprieto, vendría a ser squeeze teorema en inglés, que squeeze es como apretar algo entre dos cosas. Los rusos lo llaman el teorema del ladrón y los dos policías, donde los policías son, por supuesto, G y H, y el ladrón que lo tienen entre los dos es F. Bueno, tiene muchos nombres, pero el más formal, por lo menos, es el teorema de estricción. Y bueno, y este teorema lo vamos a usar ahora a continuación para demostrar el llamado límite trigonométrico fundamental. Vamos a ver cuál es ese límite. Es el límite que ustedes están viendo ahí. Límite cuando, bueno, en este caso, como son ángulos, usando una letra que se suele usar para los ángulos, o sea, el límite cuando θ tiende a 0, de seno de θ sobre θ igual a 1. Pero es lo mismo si usamos x, por supuesto. O t, o la letra que ustedes quieran. La cuestión es que fíjense ustedes que ahí hay una relación que no aparecía en la clase anterior, porque en la clase anterior, si ustedes se fijan, siempre habíamos usado funciones trigonométricas, trigonométricas, ¿qué estoy diciendo? Algebraicas. Todos los ejemplos que hemos visto eran con funciones algebraicas. Es acá donde aparece una función algebraica que está en el denominador, pero en el numerador hay una función trascendente, que es una función seno. Entonces, los trucos algebraicos que usábamos en la clase anterior no nos sirven. Y tenemos que usar otro tipo de argumentos. Bueno, ahora en este momento, con el desarrollo que tiene hasta acá el curso, vamos a usar unos argumentos de tipo geométrico. En la segunda parte del año, cuando ya se haya visto primero derivadas, vamos a ver un
teorema, al que normalmente se le llama regla o teorema de L'Hopital o también del L'Hopital-Bernoulli, que permitiría resolver este caso y muchos otros más de una manera más sencilla. Pero, digamos, eso sería como adelantándonos a cosas que vemos después. Entonces, por ahora lo vamos a resolver usando argumentos geométricos. Lo que voy a mostrar a continuación es un argumento geométrico para esta demostración. Vamos a hacer un par de, a ver, siguen los mensajes de Zoom, más gente que quiere entrar. Bien, vamos a hacer un par de aclaraciones. Una de ellas es que al ser un argumento geométrico, hablando estrictamente, lo vamos a demostrar, vamos a demostrar el límite lateral derecho, o sea, cuando todas estas cantidades son positivas. Lo que pasa es que la demostración para el límite lateral izquierdo formalmente es igual, solo hay que tomar digamos, en consideración que al ser algunos valores de las variables negativos, hay desigualdades que van a cambiar de sentido, en fin, ¿no? Pero, digamos, es mucho más natural al ser un argumento de tipo geométrico hacerlo para el lado positivo. Para el lado negativo sería básicamente lo mismo. Otra cosa que les voy a decir es que hay varias formas de argumentar geométricamente esto. Yo voy a elegir, yo voy a dar una que me parece, según como yo la veo, la más sencilla. Si ustedes van y consultan el libro de textos, según el autor, capaz que da otros argumentos geométricos, distintos, pero igualmente válidos, por supuesto. Incluso si por ahí vieron las clases de otros profesores de la materia, capaz que dan otra demostración que también válida. Bueno, después de haber hecho estas aclaraciones, pasemos a la demostración. Bueno, acá, fíjense esta figura que está acá, y veamos si la comprenden. Porque una vez comprendida esta figura, lo que sigue es sencillo. Esta figura, fíjense la desigualdad que está arriba a la derecha. Es una doble desigualdad, ¿verdad? No sé si se entienden esas desigualdades. A ver, ¿qué me dirán ustedes? Hay una doble desigualdad, dice teta, coseno de teta, menor o igual que seno, menor o igual que teta. ¿Se entiende esos dos? Fíjense. Acá tenemos, a ver, lo vamos a hacer en una nota para que se entienda mejor, lo vamos a explicar bien esta. Pero siguen las notificaciones, bueno, más gente que está por entrar. Eso que ustedes han visto ahí, todo depende de sus conocimientos previos de geometría. Vamos a ver algunas cosas de geometría, incluso algunas que se han repasado en el cursillo de ingreso. Vamos a ver, para ayudar a entender mejor esa figura. Supongo que yo tengo esto. Esto es el radio. Esto es el ángulo central. ¿Cuánto mide el arco? Esto recuerden que se llama arco. ¿Se acuerdan la relación entre el ángulo, el radio y el arco? No, profe. Bueno, claro, entonces ahí tenemos la primera dificultad.
Y esto se repasó en el cursillo de ingreso, pero se los recuerdo. Siempre y cuando el ángulo esté medido en radianes, el arco es directamente igual al ángulo por el radio. ¿Ah? Pero por supuesto tiene que estar medido en radianes el ángulo. O sea, ahora que se los he recordado, ¿se acuerdan? Seguro que lo han visto en el... Primero que pienso que seguramente lo han visto en la secundaria, aunque ya no me atrevo a afirmar nada sobre lo que se ve en la secundaria. Pero estoy seguro, en todo caso, que se lo ha visto en el cursillo de ingreso, porque yo estuve en el cursillo de ingreso y sé que se lo ha visto. ¿Ahora se acuerdan de eso? De esa relación entre el arco, el ángulo y el radio, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, bueno. Esa es una de las cosas importantes porque entonces se entiende, volvamos un momentito acá a la figura, se entiende lo siguiente. Se entiende la longitud de los dos arcos que hay ahí, porque fíjense en el radio vale 1. Entonces, el ángulo central que vale θ multiplicado por 1, que es lo que vale el radio, el arco más grande también vale θ. Ahora, cuando ahora fíjense en el triángulo rectángulo que se ha formado ahí. Ese triángulo tiene hipotenusa 1. Tiene hipotenusa 1 porque el radio vale 1. Entonces el cateto adyacente vale coseno. Y por lo tanto, el arco vale, el ángulo sigue siendo θ, pero ahora el radio del arco más chiquito es coseno. Entonces, por eso el valor de ese arco. ¿Se entiende eso? O sea, estoy diciendo que esto es θ por 1. Y esto vale coseno, este cateto desde acá hasta acá vale coseno. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sigamos descifrando esta figura. Esto que, ahora voy a cambiar de color, a ver, voy a poner un color verde. Esto que está acá es el cateto opuesto en el triángulo, ¿verdad? Fíjense que ese segmento viene a ser el seno del ángulo central, pero ese segmento también viene a ser la tangente, estoy hablando tangente en el sentido geométrico, tangente al arco interior. O sea, ese segmento es tangente de este arco. Bueno, ahora fíjense, esta segunda desigualdad acá está diciendo que esto es más chico que eso. Yo creo que esa desigualdad es evidente, ¿o no? Ese segmento es más chico que el arco. ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven todos claramente? Sí, profe. Sí. ¿A alguien le queda duda de que realmente es más chico? Yo creo que es visualmente obvio. Ahora, la primera desigualdad quizá no sea tan obvia, porque está diciendo que esto es más chico que esto. Está diciendo que el arco más chico, o sea, el arco interior, es más chico que ese segmento. Eso es cierto, y si tienen una buena formación en geometría, lo van a saber, pero lo que pasa es que quizá no sea tan obvio. Entonces vamos a un... Pero a ver, antes de ir a la explicación de por qué la primera desigualdad es válida, ¿lo demás se entiende de esta figura ahora? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta figura, salvo esa?
No, ¿No? profe, sí se entiende. Bien. Ahora vamos a ver una explicación de por qué es válida la primera desigualdad. Porque esta quizá no sea tan obvia. Es correcta, pero quizá no sea tan obvia como la segunda. Fíjense en esta construcción. El arco que va de B a C, ¿todos se ubican cuál es el arco que va de B a C? Es el que está en rojo. ¿Sí? Fíjense. Este punto es B y este punto es C. Entonces el arco que va de B a C es más chico que la suma de estos dos segmentos, este que va de acá a acá y este que va de acá a acá, ¿verdad? Eso es lo que dice la primera desigualdad. Ahora, este segmento que está acá es más chico que este otro que está acá. ¿Por qué? Porque el segmento DE, que es el vertical, es la hipotenusa de ese triángulo. Y siempre la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos. Entonces, DE es mayor que CE. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo BE más CE? Tengo lo que está en azul. Y si sumo BE más DE, tengo esto que voy a poner en naranja. Como lo que está en naranja es más grande que lo que está en azul, y eso a su vez es más grande que el arco, entonces el segmento SBD es más grande que el arco BC. ¿Se entiende el argumento o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora volvamos a la diapositiva. Ahora se quedan claras todas las relaciones que están acá y queda clara que esas dos desigualdades que tenemos ahí arriba son correctas. Porque si eso está claro, ahora ya el resto es fácil. Lo único que tengo que hacer, fíjense, divido por el ángulo central y me queda que coseno de teta es menor o igual que seno de teta sobre teta, que a su vez es menor o igual que 1. En realidad, en lugar de menor o igual, podría haber puesto menor directamente. Porque mientras no valga 0 el ángulo, va a ser menor. Pero cuando vale 0, ahí van a ser iguales. Bueno, la cuestión es que ahora tomo los límites. Vamos de nuevo acá a poner con otro color. Por ejemplo, aquí ya no me queda más color. Bueno, acá. El límite cuando teta tiende a 0 de esto vale 1 porque es una constante. Y el límite también vale 1. Coseno de 0 vale 1. Entonces fíjense que ahí es donde se produce la situación del teorema de estricción. Lo que está a la izquierda tiende a 1, lo que está en el extremo a la derecha tiende a 1, entonces lo que está en el medio también tiene que tender a 1. Y con eso queda demostrado el límite cuando seno de teta sobre teta, cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta igual a 1. Aunque estrictamente hablando, en realidad no hemos demostrado el límite lateral cuando tiende a 0 por derecha, o sea, por valores mayores que 0. Pero los argumentos para demostrarlo por izquierda serían básicamente los mismos, solo que teniendo cuidado con las cantidades que sean negativas para cambiar los sentidos de las desigualdades donde sea necesario. Bien, me gustaría saber si se ha quedado clara la demostración. Porque si alguien tiene alguna duda, esta es una demostración que puede llegar a aparecer incluso en un final. Así que si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Igual las pueden ver en los libros de texto
Pero como les digo, hay varias formas distintas, de, eh, de hacer esta misma demostración con distintos argumentos de tipo geométrico, comparando segmentos, comparando áreas. Si ustedes van a un libro, muy probable que el autor de ese haya preferido otro de los varios argumentos de tipo geométrico que hay, y bueno, todo bien, digamos, son válidos también. Se, bueno, no sé, se entiende, ¿alguien tiene alguna duda? Todo esto, ¿Quiere? profe, está en la teoría de la unidad 4. A ver, veamos, debe estar. Veamos. Bueno, estás, profe, en la teoría de la unidad 4. Pero la cuestión es, más allá veamos si está en la teoría, si se quedó clara la demostración. Si hay algún paso de demostración que no haya quedado claro. Yo no entiendo por qué es tita por coseno de tita es parte ahí. ¿Cómo? En el lado en el lado, no sé si el lado, el ángulo que dice tita por coseno de tita. Porque fíjate, a ver, vamos a borrar porque si no ya son demasiadas cosas. Bueno, no puedo borrar. Vamos acá. La figura es así. Esto vale 1. ¿Sí? Pero ahora si vos construís este triángulo acá, ¿cuánto valen los catetos de ese triángulo? Este vale seno y este vale coseno. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí. Entonces ahora hagamos este arco acá. ¿Sí? ¿Cuánto vale el radio para ese arco? Ya no vale 1. ¿Cuánto vale el radio de ese arco? ¿Ah? 1 era desde acá hasta acá. ¿Y el radio de ese arco cuánto vale? ¿Acaso no vale esto? Sí. Entonces, el ángulo por el radio esto vale el ángulo por el radio. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces ahora, ¿te queda claro? Sí, sí, profe. Bien. Volvamos a la presentación. ¿Qué más? ¿Qué otra duda hay acá? Pregunten cualquier duda que tengan. ¿No hay otra duda? Bueno, este teorema, eh, digamos para el final, o para también el parcial de teoría, si es que hay,
es un tema que puede ir al final. Ahora, en los parciales, en la práctica, lo que se va a pedir es que lo sepan usar, o sea, que lo sepan aplicar, no que lo demuestren, o sea, digamos, hasta que llegue el final o hasta que llegue, si es que se toma el parcial de teoría, como se toma antes, lo que tienen que hacer es entender cómo se lo aplica. Ahí estaba viendo que la demostración que dan que está en la cartilla de teoría de este primer teorema, de este teorema, es distinta. Usa comparación entre áreas de 3 triángulos. Después la pueden ver también. En mi opinión es más sencilla esta que he dado yo, pero a lo mejor a algunos les resulta más fácil de entender la otra. Ya es cuestión, a veces está bueno ver distintas demostraciones de un teorema, porque a algunos les resulta más fácil entenderlo de una forma y a otros les resulta más fácil entenderlo de otra forma. Y si van, pero más que ir a la cartilla de teoría, yo les recomiendo ir a los textos, usar los textos. Y ahí van a ver distintos autores que toman distintas comparaciones entre magnitudes geométricas para demostrar este teorema. Hay varias formas de hacerlo. Bueno, a ver, no sé qué otra pregunta hay sobre esto antes, porque si no ya cambio al otro tema, al otro límite que es otro límite, o sea, bueno, no, en realidad primero vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar pero quiero decir, ya dejamos la teoría de este límite, a no ser que alguien quiera hacer alguna pregunta. ¿No hay? ¿No hay preguntas? Parte no, profe. Bueno, veamos un ejemplo de cómo aplicarlo. Supongamos que les piden el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Bueno, empecemos por pensar lo que hemos aprendido en la clase anterior. X igual a 0 es un punto del dominio de la función. ¿Es un punto del dominio de 1 menos coseno de x sobre x? No. No. Entonces no puedo aplicar el teorema de sustitución. Bueno, muy bien. Puedo aplicar el teorema que me dice que si el límite del numerador es un número distinto de 0 y el denominador es 0, la función va a crecer sin límite o va a decrecer sin límite. Resulta que tampoco, porque cuando intento hacer eso, me da que tanto el numerador como el denominador tienden a 0. O sea, me queda 0 sobre 0. Es una forma indeterminada. Bueno, entonces no puedo aplicar ninguno de esos teoremas. Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar la expresión hasta que seamos capaces de eliminar esa indeterminación. ¿Qué voy a hacer acá? Fíjense, voy a multiplicar por lo que podríamos considerar el conjugado del numerador. Ven, en el numerador dice 1 menos coseno. Entonces multiplico por 1 más coseno y divido por 1 más coseno. ¿Se entiende ese primer paso? Sí, profe. Bien. Cuando yo multiplico 1 menos coseno por 1 más coseno, estoy multiplicando la diferencia por la suma. ¿Qué me da? Me da la diferencia de los cuadrados. ¿Ah? Es como cuando yo multiplico a menos b por a más b, ¿qué me queda? A cuadrado menos b cuadrado. Entonces me queda 1 cuadrado menos coseno al cuadrado.
Pensé que tengo de nuevo, hay varias personas esperando entrar. Bien. 1 menos coseno al cuadrado me queda en el numerador. Y en el denominador lo que estaba, me queda x por 1 más coseno de x. Hasta ahí, este es el segundo paso, ¿vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno. Ahora bien, ¿qué es 1 menos coseno al cuadrado? Ahí una Profe, está identidad. trabado la transmisión. ¿Qué están viendo? En blanco. Una pantalla en blanco. Oh. Ahora, Ahí sí Ahora se ve. bueno, son las cosas que nos hace Zoom. Bien. ¿Dónde iba yo? 1 menos coseno al cuadrado, ¿qué es? Es seno al cuadrado. Si recuerdan, eso es la identidad trigonométrica fundamental o pitagórica. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Entonces 1 menos coseno al cuadrado es seno al cuadrado. ¿Sí? Ahora yo el seno al cuadrado lo puedo interpretar como que es seno por seno. Tomo uno de esos dos senos y lo pongo sobre la x. Y al otro seno lo pongo sobre el coseno, sobre 1 más coseno. Multiplicando entre sí, por supuesto. Es lo que está en el último renglón. Y entonces, ahora tomo el límite. Tengo el límite de un producto. Es igual al producto de los límites siempre y cuando esos límites existan. El primero, ¿cuánto da? Es el seno de x sobre x. 1. Ese da 1, claro. Este da 1. Este da 1. Y el otro me queda 0 sobre 1 más 1. Entonces me queda 0, o sea, me queda 1 por 0, que es 0. Este es un ejemplo de cómo puedo usar el teorema trigonométrico fundamental para resolver otro caso. Y así van a ser los ejercicios que le van a dar de esto. Le van a dar ejercicios con senos, con cosenos, con tangentes, que le van a dar 0 sobre 0. Y ustedes tienen que pensar que tienen que idear la forma de llegar a seno de x sobre x. Y ahí es donde se va a resolver digamos, la indeterminación. Bueno, dos cosas importantes, pero que ya se las dije antes, pero se las vuelvo a repetir. Este ejemplo es así con lo sencillo que es, si les ha despertado dudas, es porque están con algunas dudas que no deberían, digamos, a esta altura ya no deberían tener, porque deberían traer esto bien sabido de la secundaria, o de álgebra o de trigonometría. O sea, porque si alguien tiene alguna duda en este desarrollo, que es bastante sencillo, es o porque no entiende de dónde sale 1 menos coseno al cuadrado, que sería una duda de álgebra, o no sabe de dónde sale el seno al cuadrado, que sería no recordar bien la trigonometría. Por eso yo les he dicho varias veces, lo mejor que pueden hacer si traen alguna deficiencia en la preparación del secundario es ponerse a repasar álgebra y trigonometría. Eso lo facilita todo. Y yo diría que el 90% de los casos, y no sé si no decir el 100% de los casos, de estudiantes a los que les va mal en análisis, es no porque no entender los conceptos propios de la materia, sino por una falta de la adecuada preparación, sobre todo en álgebra y también en trigonometría,
que les dificulta resolver los ejercicios. Pero bueno, ¿se ha entendido este ejemplo o no? ¿O hay algún Sí, profe. paso que sea oscuro? Bueno, entonces ahora pasaríamos al límite exponencial fundamental. Aunque primero les voy a dar la clave de asistencia. Bueno, vamos a escribir acá en la nota. RZW 7B2. A ver, vean si se puede poner la asistencia. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a pasar al llamado límite exponencial. Vamos a empezar hablando del número E, el número de Euler. Bueno, este número es un número irracional. Empieza así 2.7, 18, 28, 18, 28, 4, 59. Fíjense la casualidad de que empiece a ir repitiéndose ese grupo 18, 28, 18, 28, pero no es periódico. Se repite esa vez nada más y después nunca más. Es una casualidad simplemente. Bueno, fíjense que es un número irracional, pero hay una cuestión. Mientras que el número pi es fácil de dar una intuición de qué es, porque uno simplemente puede decir, es el cociente entre la longitud de una circunferencia y el diámetro. Este número es un poco más difícil de explicarlo así en forma, digamos, intuitiva. Hay muchas formas de definirlo. Hay realmente muy diversas formas de definir este número E, pero una de las más habituales y la que se sigue en el cuadernillo de la cátedra es definirlo como está ahí. Fíjense, dice, E es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n, donde n es un número natural. Observemos un poquito esta expresión. Fíjense, ¿qué pasa cuando n vale 1? Me queda 1 más 1 elevado a la 1, o sea, me queda 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si n vale 2? Me queda 1 más 1 medio elevado al cuadrado. 1 más 1 medio al cuadrado, si ustedes hacen los cálculos, la verdad que es 2,25. ¿Qué pasa si vale 3? Bueno, le queda 1 más 1 tercio al cubo. Después le quedaría 1 más 1 cuarto a la cuarta. 1 más 1 quinto a la quinta. ¿Qué ocurre? Que la base, cuando n, a medida que n se hace más grande, ¿qué le pasa a la base? La base se hace cada vez más chica. A medida que n tiende a infinito, la base tiende a 1, porque el segundo término tiende a 0. Entonces me queda 1 más 0. ¿Y qué pasa con el exponente? Que es cada vez más grande. Entonces tenemos una base que cada vez se va haciendo más chica, elevada a un exponente que cada vez se va haciendo más grande. Bien. Ahora ocurre lo siguiente. Lo que ocurre es lo siguiente. Si ustedes ven el cuadernillo, si ustedes se van un momentito al cuadernillo de la cátedra, ¿no?
en la página, ¿qué página? Página 85. ¿Tienen ahí el cuadernillo de teoría de la cátedra o pueden entrar en el aula virtual? ¿Qué página, profe? 85 es la última directamente la última página de este sector. Van a la última. ¿Qué dice? A ver, alguien que me diga qué dice ahí. ¿Lo han podido encontrar? ¿Alguien lo ha podido encontrar? Estoy en la teoría, profe, pero no lo vi, no lo encuentro. Última página, última página. Última página de la teoría de la unidad. ¿Qué hay en la última página? ¿Qué dice? Habla del binomio de Newton, profe. Bueno, pero por arriba de eso, ¿qué dice? Segundo límite fundamental, ¿verdad? Sí, ¿O no? ahora ya lo encontré. Bien. Bueno, así es como le llama al límite fundamental exponencial. ¿Por qué? Porque el primero es el que hemos visto antes, el trigonométrico. Entonces, segundo límite fundamental. Después habla del binomio de Newton, como bien dicen ustedes. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el binomio de Newton? No. ¿No? Bueno, muy bien. Profe, tengo una duda. Sí, En la fórmula, esa que estaba en la diapositiva anterior, decía cuando límite de n tiende a infinito, 1 más 1 sobre n se eleva a la n. sí. Pero yo tengo un libro, digamos, y dice límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. ¿Es lo mismo? Bueno, depende. Formalmente es igual, donde solamente que le han cambiado n y la han cambiado por x. Pero lo que pasa es, ¿qué es x? ¿Es un número natural o es un número real? De eso depende de si es exactamente lo mismo o no. Acá yo he puesto que n es un número natural. Si x es un número real, entonces no es exactamente lo mismo. Pero también vale. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ya voy a explicar la relación de eso con esto que están ahí en pantalla. Volvamos por un momentito al... Bueno, si ustedes ven en esa página, lo primero que dice es habla del binomio de Newton. Y ustedes me dicen que no saben qué es eso. ¿Nadie lo ha escuchado hablar del binomio de Newton alguna vez? ¿No? No, profe. Bueno, muy bien. El binomio de Newton es un teorema sobre las formas de tipo a más b a la n. Por ejemplo, ustedes saben que a más b al cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Que a más b al cubo es a al cuadrado más 3a cuadrado igual al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo, y así. Bueno, pero ¿y qué pasaría si tienen a más b a la 27, por ejemplo? O algún número grande. Bueno, el teorema de Newton, digamos, les dice cómo podrían encontrar ese desarrollo. El problema es que, bueno, si ustedes ven ahí a continuación, dice demostración, primer límite fundamental.
lo cual es un error, debería decir segundo límite fundamental, y usa en la demostración el teorema de Newton, del binomio de Newton. Y como verán es una demostración bastante larga, pero he aquí que tiene varios Profe, problemas. creo que ¿Sí? está, no sé si está mostrando el número de Euler o se trabó. Sí, eso estoy Ah, mostrando. ah, gracias. Bueno, yo había avanzado hasta esta diapositiva. Bueno, ¿qué es lo que quiero yo explicar con todo esto? Básicamente lo que quiero explicar es por qué no vamos a explicar esa demostración este año. Esa demostración, primero que usa el teorema del binomio de Newton, que nosotros antes lo dábamos por supuesto que ustedes lo veían en álgebra, porque realmente es un tema que generalmente en todas las facultades se ve en la materia álgebra. Entonces nosotros, bueno, primero que nada, antes, en años anteriores, suponíamos que ustedes habían visto la demostración del teorema de Newton en álgebra y que la podíamos usar, pero ya últimamente se ve que no se la ve. Entonces digamos que es algo, primero que tendríamos que empezar por explicar o demostrar el teorema del binomio de Newton. Pero además, si ustedes la siguen a esa demostración, van a ver que después al final salta a la conclusión y uno se queda pensando, bueno, pero ¿por qué? Y lo que pasa es que para saltar esa conclusión que está al final, hacen falta conceptos de sucesiones y series, que es justamente la unidad que yo les dije que no la habíamos visto porque era dentro de todo una de las cosas que se podía sacar sin afectar tanto el resto de la materia. O sea, en definitiva, para demostrar en forma rigurosa este resultado, harían falta el teorema del binomio de Newton y harían falta conceptos de sucesiones y series. Y además, con eso solamente lo demostraríamos. En realidad lo que demostraríamos es que el número E está entre 2 y 3, no que vale 2, 7, 18, 28, etcétera, etcétera. Y además lo demostraríamos solamente cuando n es un número natural, y además lo demostraríamos solamente cuando n tiende a infinito, a más infinito. Después habría que demostrar cuando es un número real, y habría que demostrar cuando tiende a menos infinito, y en realidad son un montón de cosas para que esté bien completa la demostración, que llevan mucho tiempo. El año pasado yo lo demostré todo eso, bien completo, todos los casos, pero me llevó más de una clase, un montón de tiempo, porque claro, necesitaba entre otras cosas explicar el teorema del binomio de Newton y necesitaba explicar algunas cosas de la unidad 3. Entonces, o sea, de la unidad que hemos salteado. ¿Qué es lo que hemos decidido para este año? Que no se va a pedir ya la demostración, porque lleva un montón de tiempo y porque encima solo es una demostración parcial. Entonces lo que vamos a hacer ahora este año es simplemente explicar qué es lo que está pasando. Bien, y con eso, y la demostración, o la explicación, mejor dicho, la justificación, la voy a hacer con un ejemplo extraído de las finanzas, porque todo esto comenzó justamente con el interés en las finanzas. Piense que estamos en la segunda mitad del siglo XVII, 1600 y algo, y comienzan el sistema bancario a ponerse a desarrollarse, y digamos, tenían el siguiente problema que querían estudiar matemáticamente. Supongamos que ustedes ponen su dinero en un banco, un peso he puesto yo ahí, pero si quieren hacerlo más interesante, supongan que es 1.000.000 de pesos,
Y para hacerlo sencillo al problema, que el banco les paga 100% de tasa anual. Entonces ustedes ponen un peso o 1.000.000 de pesos a principio del año, ¿y qué pasa después de un año? ¿Cuánto tiene? ¿Siguen ahí? Se ha cortado esto. Sí, profe. Estamos acá. Bueno, El estamos. profe, se lo escuchan. Bueno, ¿y cuánto tienen? Si ponen un peso, o ponen mejor 1.000.000 de pesos en el banco y les paga 100%, ¿cuánto tienen al final del año? 2. Y 2, claro. El 1.000.000 que tenían de entrada, más el que le dieron de interés. Tienen 2 millones. Bueno, muy bien, eso es muy fácil. Pero esto estamos suponiendo que la capitalización es anual, o sea, que los intereses se capitalizan una vez por año. Ahora supongamos que la capitalización fuese mensual. No mensual, perdón, semestral. ¿Qué ocurre ahora? Le pagan la mitad de los intereses a mitad de año. Entonces ustedes tenían 1.000.000, ponen el 1 de enero depositó 1.000.000. El 1 de julio les pagan la mitad de los intereses, o sea, le pagan 500.000. Entonces, desde el 1 de julio en adelante ya tienen 1.500.000. Y ahora en la segunda mitad del año les pagan intereses no ya sobre 1.000.000, sino sobre 1.500.000. Entonces tienen el 1.000.000 de entrada, ese 1.000.000 verde que es el que se forma con los intereses sobre el 1.000.000 original, y ese 0,25 rojo, que son los intereses que le han pagado durante 6 meses, por el 500.000 de interés que le habían dado ya a mitad de año. Entonces ahora tienen 2,25. ¿Se entiende hasta ahí lo que ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? Que en la segunda mitad del año les han pagado intereses no sobre 1.000.000, sino sobre 1,500.000, porque ya el 1 de julio le habían pagado la primera mitad de los intereses. Y esos intereses han generado nuevos intereses. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Y ahora qué pasaría si en lugar de ser semestral, si fuese cuatrimestral? Bueno, fíjense, el 1.000.000 original es el que está en azul, abajo. Después eso que tiene 0,33, 0,66 y 1, que está en verde, es el 1.000.000 que les dan como interés del 1.000.000 original. Después, pero resulta que después de transcurrido el primer cuatrimestre, o sea, el día 1 de mayo, les pagaron 333.000 pesos. ¿Qué es eso? La tercera parte de los intereses del 1.000.000 que ustedes depositaron. Y eso empezó a generar intereses. Y además, 4 meses después, o sea, el 1 de septiembre, les pagaron otros 330.000 pesos sobre el interés, sobre el 1.000.000 inicial, pero como los 330.000 pesos que le habían pagado el 1 de mayo también han dado interés, ahí le pagaron otros 110.000 pesos más, y eso siguió generando intereses y terminó generándose 330.000 pesos, los rojos, que son los intereses pagados sobre los intereses que le dieron por el 1.000.000 original. Pero además de eso, esos 110.000 pesos que están en rojo, que les pagaron el 1 de septiembre, también dieron durante un trimestre intereses por 40.000 pesos más. Entonces, en total, a final de año, ahora tienen 2.370.000 pesos. ¿Por qué? Porque al ir pagándole los intereses en forma, digamos, antes,
esos intereses van generando nuevos intereses que a su vez generan nuevos intereses. Bien. Ahora entonces la pregunta es, fíjense, primero, en el primer esquema, ustedes terminaron con 2 millones. En el segundo esquema, con 2.250.000. En el tercer esquema, con 2.370.000. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa? Entonces, cuanto más seguido me paguen intereses, cada vez voy a ganar más. O sea, si me pagan cada mes, voy a ganar más todavía. Si me pagan cada semana, si me pagan cada día, si me pagaran los intereses a cada hora y si me pagaran en cada instante, cada vez ganaría más. Sí, cada vez ganarían más, pero el incremento va a ser cada vez menor. Fíjense, de 2 millones, o sea, del primer caso al segundo, aumentó en 250.000. En cambio, del segundo al tercero aumentó en 120.000 o en 12 centavos, según estén pensando en millones o en pesos. Bueno, si ustedes hicieran una tabla, cuando n toma distintos valores, verían lo que ven ahí, que cada vez se va haciendo más grande, pero el incremento cada vez menor. Fíjense, de 2 a 2,25 es un incremento de 0,25, pero de 2,25 a 2,37 es de 0,12. De 0,37 a 2,48 es 0,118. Después, y así, si ustedes fíjense, cuando pasa de 10.000 a 100.000, apenas lo que se mueve es el cuarto decimal. Cuando pasa de 100.000 a 1.000.000, se mueve el quinto decimal. O sea, cada vez hay que aumentar más el valor de n para que cada vez crezca más lentamente el valor de la expresión 1 más 1 sobre n elevado a n. Entonces, como ustedes ven, los números esos cada vez van aumentando de forma más chiquita. ¿Y a qué números se van acercando? Y fíjense que se van acercando a 2,7, 18, 28, etcétera, etcétera, que es justo el número de Euler con el que empezábamos esta explicación. Por supuesto, esto no es una demostración, esto es una justificación. Pero si ustedes hacen el experimento de hacer esta tabla y continuar esta tabla con números de n cada vez más grandes, van a ver que si bien siempre va aumentando el valor de 1 más 1 sobre n a la n, cada vez lo hacen más, cada vez ese aumento es más chiquito. Y al final nunca termina de sobrepasar el valor de E, del número E. Bueno, no sé si se ha entendido esta explicación. Sí, Como digo, profe. no es una demostración, es una justificación de que esa expresión que tienen ahí, al final, digamos, termina llegando a un límite. No sigue creciendo en forma indefinida. Bueno, y ese límite es el que hemos llamado el número E. Profe, Sí, a un compañero se le fue la conexión y ahora pide si lo puede aceptar. bueno. Vamos acá. Bueno, ahora bien, esto tiene que ver con lo que me preguntaba uno de ustedes, que me decía que estaba viendo en un libro, que en lugar de n decía x. Bueno, fíjense, es justo lo que está ahí. Y ahora x es real. De lo anterior, que está justificado cuando n es un número natural, se puede demostrar que también vale cuando x es cualquier número real. O sea, ya en lugar de ser n igual a 1, 2, 3, puede ser, por ejemplo, x igual a 4,27. Cualquier número real, no solo los números naturales. Y también se puede demostrar que vale
cuando x tiende a menos infinito. Entonces, todas esas expresiones de ese tipo tienen el mismo límite. Y ese límite es e. Sí. Bueno, ahora lo que ustedes le van a pedir es que sean capaces de usar esto. Y esto puede generalizarse. Pero resulta que si ustedes tienen una función que tiende a más o menos infinito y tienen 1 más 1 sobre la función, elevado a esa función, eso también es e. Y si tienen una función que tiende a 0 y tienen la forma 1 más esa función g, elevado a 1 sobre g, también es e. Todo eso vale e. Porque pueden hacer un cambio de variable. A f le podrían llamar, o a g le podrían llamar, o sea, bueno, a f le podrían llamar t, y a g le podrían llamar 1 sobre t, y les queda la misma expresión de antes, la del número e. Por ejemplo, veamos este caso. Dice, calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 más seno de x elevado a la cosecante de x. Bueno, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? ¿A cuánto tiende el seno? El seno de 0, ¿cuánto es? 0. 0. Y entonces la cosecante tiende a infinito. O sea, cuando x tiende a 0 por derecha, la cosecante tiende a infinito. Y cuando tiende por izquierda, a menos infinito. Bien. Entonces, podemos hacer la sustitución que sea t igual a la cosecante de x. Entonces, t tiende a infinito, o a menos infinito cuando x tiende a 0. Si x tiende a 0 por derecha, t tiende a infinito. Y entonces, ese 1 más seno de x a la cosecante de x lo puedo escribir como el límite cuando t tiende a infinito de 1 más 1 sobre t a la t. Porque a cosecante de x le hemos llamado t, y por lo tanto seno es 1 sobre t. Y por izquierda, lo mismo, solamente que t tiende a menos infinito, pero la cuestión es que el límite también es e. Entonces, por derecha y por izquierda, el límite es igual y es e. Y entonces el límite, cuando x tiende a 0, de 1 más seno de x, elevado a la cosecante de x, es e. Bueno, no sé si se entiende este ejemplo. El profe sería 1 sobre t. Eso no entiendo. Porque t le hemos llamado a la cosecante. Entonces el seno es 1 sobre t. A ver. Yo digo que le he llamado t a la cosecante de x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cosecante de cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x. ¿Sí? Entonces t es igual a 1 sobre el seno de x. Y por lo tanto el seno de x es igual a 1 sobre t. ¿Queda claro ahí? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, de que repasen álgebra y trigonometría. Porque
si no la tienen bien fresca, si no tienen claros esos conocimientos, a cada rato van a tropezar con dificultades para comprender las expresiones. A cada expresión va a ser, digamos, luchar por entenderla, pero todo proviene de una falta digamos, de la adecuada preparación en álgebra o en trigonometría. Entonces, yo no tengo problema en explicar estas cosas una docena de veces si hace falta. Pero el problema es que ustedes van a estar ahí con esa limitación a cada momento. Por eso se lo he dicho varias veces, se los vuelvo a decir. Repasen los conocimientos de álgebra y de trigonometría. Cuanto más dominen eso, más fácil les va a resultar entender las explicaciones. Y todo va a fluir más naturalmente. Bueno, ¿qué otra pregunta hay sobre este ejemplo? Ninguna ¿Qué otra otra. duda hay? ¿Cómo? Ninguna otra, de mi parte. Bueno, sigamos adelante. Ahora vamos a ver un teorema que les va a permitir resolver cualquier situación de este tipo, y que yo no sé por qué la mayoría de los demás profesores de la cátedra no lo explican el teorema y explican forma que yo lo veo mucho más complicada de resolver estos ejercicios. Pero bueno, yo lo voy a explicar este teorema, y es el siguiente. Tienen que tener, primero que nada, X puede tender a A o puede tender a infinito, a menos infinito, no importa a qué tienda X. Pero la cuestión es que ustedes tienen una expresión de la forma f de x elevado a la g de x, donde f, o sea, la base, tiende a 1. ¿Sí? Y en cambio, g, o sea, el exponente, tiende a 0. O sea, tienen, no es a 0, perdón, a infinito, o a menos infinito. O sea, tienen algo de la forma 1 al infinito. Bueno, de paso también voy a introducir una nueva notación que es exp, o sea, exponencial. Esa es la notación para la función exponencial. ¿Qué es la función exponencial? Exponencial de x es igual a e a la x. ¿Y por qué introduzco esta nueva notación? Porque como vamos a trabajar mucho con el exponente, y el exponente es un número más chiquito y no se lee bien, con esta notación exponencial de x, digamos, queda más legible todo. ¿Se entiende qué es exponencial a x, de x? Es simplemente e a la x. O sea, cuando yo diga de ahora en adelante x de x, esto es una función. Del mismo modo que por ejemplo, que sen es la función seno, que cos es la función coseno, que log es la función logaritmo. Bueno, exp ahora va a ser la función exponencial y va a ser e a la x. Y si yo le pusiera un subíndice, por ejemplo 3, entonces sería la función exponencial de base 3. ¿Se entiende esta notación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pero ¿cuál es la ventaja de esta notación? Bueno, que por ejemplo, si yo pongo exp de, por ejemplo, límite
cuando x tiende a 0, de x cuadrado más 1 sobre 2. Fíjense, si no uso esta notación, ¿qué tengo que poner? E elevado al límite cuando x tiende a 0, de x cuadrado sobre, más 1 sobre 2. ¿Y qué pasa? Que no queda tan claro, porque como es un exponente, es un número chiquito que está ahí arriba, que a su vez tiene otro exponente, y uno termina perdiéndose. En cambio, con la primera notación queda más legible. Bueno, volvamos ahora acá. Resulta que el teorema dice que ese límite es la exponencial del límite de f de x menos 1 por g de x. O sea, a la función que está como base, le restan 1, la multiplican por g, que es la función que está como exponente, le sacan el límite y el resultado es directamente e elevado a eso. ¿Mm? Entre los dos casos que están acá, la única diferencia es que aquí dice x tiende a y aquí dice x tiende a más menos infinito. Esa es la única diferencia entre estos dos casos. O sea, lo que he querido simbolizar ahí es que el teorema es igualmente válido cuando x tiende a un número finito o cuando tiende a infinito. Bueno. Para la demostración, a pesar de que no la necesitan, ¿no? Esta demostración, porque no se les va a pedir que demuestren este teorema, simplemente que lo usen. Pero les quiero explicar de dónde sale. Yo voy a usar una función auxiliar, h de x, que la voy a definir como está ahí, o sea, f de x igual a 1 más 1 sobre h. O bien, 1 sobre h igual a f de x menos 1. Entonces, donde decía f de x, ahora pongo 1 más 1 sobre h. ¿Ven? O sea, pongo aquí. Donde antes decía f, ahora pongo 1 más 1 sobre h. ¿Por qué? Porque yo he definido así, que f de x igual a 1 más 1 sobre h. ¿Sí? Sigamos. Ahora yo multiplico y divido por h en el exponente. Multiplico y divido. Como estoy multiplicando y dividiendo por el mismo valor, no la altero a la expresión. Pero ahora uso las propiedades del exponente para poner esto que está aquí multiplicado como exponente de exponente. ¿Se entiende ese paso? Sí, profe. Bien. Sigamos. Ahora, tenemos un teorema del límite de la potencia que nos dice que si el límite existe, el límite de la potencia es la potencia de los límites. Entonces, este límite es el límite de la base elevado al límite del exponente. Pero esto que está acá vale E. Y como 1 sobre h de x es f de x menos 1, reemplazo esto que está acá por f de x menos 1. Y ahí me queda el teorema. Bueno, ahora veamos cómo lo aplicamos. Supongamos que les piden hallar ese límite que está ahí arriba. 2x más 1 sobre 3x menos 2 elevado a la x sobre x menos 3. Fíjense, lo primero que tenemos que ver para ver si podemos aplicar esto que acabamos de aprender es si la base tiende a 1 y
Y el exponente tiende a infinito. Bueno, el exponente obviamente que tiende a infinito, porque fíjense que cuando x tiende a 3 me queda 3 sobre 0 el exponente. O sea, estoy diciendo esto tiende a infinito, porque me queda dividido en 0. Bueno, ¿y qué pasa con la base? La base tiende, aquí tienen 2 por 3, 6, más 1, 7. 3 por 3, 9, menos 2, 7. 7 sobre 7, esto tiende a 1. Entonces, realmente es de la forma 1 al infinito. Entonces puedo aplicar este teorema que acabo de ver. ¿Qué hago? A la función que está como base, le resto 1 y la multiplico por el exponente. Y ahora tengo que encontrar este límite. Para ello desarrollo esta expresión. Cuando la desarrollo, me queda esto, puedo simplificar, y acá esto me queda menos 3 séptimos. Y bueno, entonces quiere decir que directamente el resultado es la exponencial de menos 3 séptimos, que es e elevado a la menos 3 séptimos, que es 1 sobre la raíz séptima de e al cubo. Bueno, no sé, ¿se ha entendido esto, esta explicación? Sí, profe. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar en práctico algún ejercicio donde haya que aplicar esto. Bueno, se había cortado. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Bueno. Este Zoom, parece que cuando uno lo deja así, no lo está usando activamente, se corta, bueno, no sé qué hace esta cosa. ¿Y se ve la pantalla o no? No. ¿No? Vamos a volver acá a Zoom. Se había cortado la transmisión de pantalla también. ¿Y ahora? ¿Se ve ahora? No, profe, no se ve. Vamos a ver qué pasa con Zoom. No, otra vez se volvió a cortar. Veamos ahora. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí, bueno, por fin. Muy bien. ¿Lo pudieron resolver? Es que no se lo veía. Bueno, pero yo les dije que era el ejercicio 12G. Ustedes lo tienen ahí en la aula virtual. No se lo había escuchado, profe. Bueno, el ejercicio 12G. Bueno, vamos a darle unos minutos a ver que lo haga. Ejercicio 12G.
¿Cómo han podido plantear algo? Quedaría 21x más 3 sobre 3 menos 16x menos 1 por la función de arriba, digamos. Y ahí tenemos Sí, tienen que encontrar el límite ese. ¿Y alguien pudo hacerlo? ya lo estoy haciendo en un segundo. A ver, primero que llegue un resultado que diga. Así lo empezamos a hacer entre todos y comprobamos. Alguien que haya llegado a algo. Yo llegué a menos 259 sobre 6, pero no creo que... ¿Cómo? ¿A qué llegaste? A 259 sobre 6, pero no creo que... No sé por qué. Bueno, a ver, lo hagamos entre todos. Tenemos que encontrar el límite cuando x tiende a 0 de la función... Bueno, antes que nada, comprobemos. ¿Esto da 1 al infinito? Sí. Porque fíjense que cuando x tiende a 0, esto queda 3 sobre 3, que es 1, y arriba me queda dividido en 0, que es infinito. Entonces podemos aplicar el teorema que hemos visto. ¿Qué hacemos? A la base le restamos 1 y lo multiplicamos por el exponente. ¿Sí? Y esto da lo siguiente. Fíjense, aquí me queda 3 menos 16x, y aquí me queda 21x más 3 menos 3 más 16x. Y acá esto se cancela con esto. Y me queda... Acá me queda 37x sobre 3 menos 16x. Aquí me queda 3 menos 7x sobre 2x. Ahora puedo simplificar x con x. Y cuando tomo el límite, me queda. Acá me queda 37 sobre 3 menos 0 por 3 menos 0 sobre 2. De nuevo acá puedo simplificar. Y me queda 37 medios. Entonces, el límite original, vamos a copiarlo. No, vamos a copiarlo bien. El límite original es igual a la exponencial de 37 medios. O sea que es e elevado a la 37 medios. O sea que es la raíz de e elevado a la 37. Bueno, ¿se ha entendido este ejemplo? Sí, profe. ¿Cómo queda el resultado, profe? O sea, un poco más arriba. Así. Ahí está bien, Porque gracias. el límite me dio 37 medios.
Bueno, con esto estamos terminando de ver la teoría de este tema. Y todavía nos quedan 2 clases de límite, así que lo vamos a usar para resolver más ejercicios de este tipo, y bueno, y de todos los tipos que hemos ido viendo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. ¿No? No por el momento, profe. Bueno, entonces vamos a ir dejando por hoy. Deseo una buena semana. Recuerden que el 24, que es la semana que viene, va a haber clases, porque no iba a haber porque iba a ser feriado, pero parece que se ha suspendido ese feriado, por lo que yo he leído. Así que bueno, que estén muy bien y nos estamos viendo.